Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Marina y tengo 29 años. Vivo en un edificio antiguo en el centro de Madrid, donde cada balcón está adornado con plantas y el aroma del jazmín flota en el aire cada mañana. Siempre me he considerado una persona cautelosa. Las experiencias del pasado me enseñaron a mantenerme a cierta distancia de los demás, a proteger mi corazón de cualquier daño. Pero, a veces, la vida se encarga de desordenar incluso los planes más cuidadosos. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando bajaba por las escaleras cargando bolsas de mercado. La luz del sol atravesaba los cristales de las ventanas y hacía que los colores de los cuadros en el rellano parecieran más vivos. Entonces lo vi, mi vecino Sergio. Siempre lo había notado, claro, con su forma despreocupada de caminar y esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Pero ese día, algo en su mirada me desconcertó. «Hola, Marina», dijo con entusiasmo, como si nos conociéramos de toda la vida. Pensé que esto podría alegrarte el día. Extendió una pequeña taza de café con leche, humeante y aromática, y por un momento me quedé paralizada. No era solo el gesto, sino la calidez que transmitía, esa sensación de que alguien se preocupa de verdad. No sabía cómo reaccionar. Mis años de cautela me decían que debía apartarme, pero algo en mi interior me pedía aceptar aquel momento, simple y sincero. Empezamos a hablar mientras bajábamos juntos las escaleras. Sergio no se limitaba a intercambiar palabras triviales. Sus preguntas eran genuinas, sus comentarios ligeros y divertidos, y su risa, contagiosa. Cada gesto suyo, desde la inclinación de la cabeza hasta la forma en que movía las manos al hablar, me recordaba que había otra manera de vivir, más libre, más auténtica. Cuando llegamos al vestíbulo, me atreví a sonreír. Fue una sonrisa tímida, casi imperceptible, pero suficiente para darme cuenta de que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. No sabía quién era realmente Sergio, pero por primera vez en mucho tiempo sentí curiosidad por conocer a alguien sin miedo ni reservas. Al despedirnos, dejó escapar un pequeño guiño y dijo: «Nos vemos mañana, Marina. No dejes que la rutina te robe la sonrisa». Aquella noche, mientras me acomodaba en mi sillón favorito junto a la ventana, pensé en su gesto, en su sonrisa y en la calidez de su café. Sentí un extraño cosquilleo en el pecho, una mezcla de curiosidad, anticipación y miedo. ¿Podría realmente alguien enseñarme a confiar de nuevo? Desde ese primer encuentro, algo cambió en mí. Pequeñas decisiones comenzaron a sentirse más ligeras, más fáciles. Y aunque aún no lo sabía, aquel café con leche sería el inicio de algo que transformaría mi vida por completo. Al día siguiente, me desperté con la sensación extraña de que algo había cambiado en mi interior. El café con leche de Sergio aún permanecía en mi mente. Su aroma, su calor, la forma en que me lo había ofrecido sin esperar nada a cambio. No podía evitar sonreír ante aquel recuerdo. Decidí salir a comprar pan, aunque realmente no lo necesitaba. Caminando por las calles adoquinadas del barrio de Malasaña, sentí que la ciudad parecía más viva, más acogedora, como si el mundo hubiera decidido regalarme un instante de magia. Al llegar al edificio, Sergio ya estaba afuera, recogiendo algunas macetas con flores de su balcón. Me saludó con esa sonrisa amplia que empezaba a resultarme casi imposible de ignorar. «Marina», exclamó, «hoy vamos a cocinar algo. ¿Te animas?» Mi primer impulso fue decir que no. Cocinar con alguien más, yo, que siempre había preferido hacerlo sola, sin interferencias, sin miradas curiosas. Pero algo en su voz era tan cálido, tan contagioso, que asentí con timidez. Subimos a su apartamento, un lugar lleno de luz, con paredes color crema y plantas en cada esquina. Sacó huevos, patatas y cebolla. «Hoy haremos tortilla española», anunció con orgullo. «Pero la regla es simple. Mientras cocinamos, está prohibido ponerse serios». Reí ante su comentario y comencé a picar la cebolla. Sergio movía a mi alrededor con facilidad, mezclando ingredientes, batiendo huevos, y a veces,
Sin querer, me salpicaba un poco de harina o de aceite. Cada pequeño accidente terminaba en risas compartidas. Mi risa, que hacía años no salía tan libre, resonaba en la cocina y se mezclaba con la suya. En un momento, mientras intentábamos darle la vuelta a la tortilla, terminó pegándose un poco de masa a mi mano. Sin pensarlo, Sergio tomó mi mano entre las suyas y dijo: «No pasa nada, así es más divertido». Sentí un calor extraño recorriéndome el pecho. No era vergüenza ni miedo, era algo completamente nuevo. La sensación de que alguien podía tocar mi mundo sin romperlo, de que podía compartir un instante sin sentirme vulnerable. Después de la cocina, propuso un paseo. La tarde estaba gris, pero eso no importaba. Pronto comenzó a llover suavemente. En lugar de buscar refugio, Sergio me tomó de la mano y me arrastró hacia la calle. «Vamos a bailar bajo la lluvia», dijo con esa confianza que parecía eterna. Al principio dudé, pero sus ojos brillaban con una alegría tan sincera que no pude resistirme. Nos movíamos torpemente, con los zapatos mojándose y el agua empapando nuestros abrigos, y sin embargo, cada movimiento era un acto de liberación. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de felicidad, de conexión. En ese instante entendí que estaba empezando a confiar, a dejar de controlar cada emoción y cada paso. Tras la lluvia, caminamos hacia una pequeña cafetería cerca de la plaza del 2 de Mayo. Allí, con una taza de chocolate caliente en mis manos, Sergio habló de cosas simples: sus viajes a Sevilla, su afición por la fotografía, y hasta por qué adoraba las tardes lluviosas. Yo me abrí un poco más, compartiendo recuerdos de la infancia, secretos que apenas había contado a mi mejor amiga, Laura. Cada palabra parecía sellar un puente invisible entre nuestros mundos. Antes de despedirnos, me entregó un pequeño papel doblado, un dibujo que había hecho de los dos bailando bajo la lluvia, con un sol tímido asomando entre las nubes. «Para que recuerdes hoy», dijo sonriendo. «No todos los días se baila así». Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, me di cuenta de algo. Cada lección que Sergio me enseñaba no era sobre cocina o lluvia, sino sobre cómo permitirme sentir, reír y disfrutar. Mi corazón, que llevaba años cerrado, comenzaba a abrirse con cuidado, pero con determinación. Y aunque aún no lo sabía, aquel primer paso marcaría el inicio de un cambio profundo, uno que transformaría mi vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. Pero también había una sombra. Mientras sonreía al recordar el día, sentí un pequeño pinchazo de miedo. ¿Y si todo esto terminaba? ¿Y si mi mundo se desmoronaba antes de que pudiera acostumbrarme a tanta felicidad? Con el paso de los días, las pequeñas lecciones de Sergio se habían convertido en parte de mi rutina. Ya no me resultaba extraño escuchar un golpe en la puerta por la mañana y encontrarme con una nota suya pegada con cinta: «Recuerda sonreír hoy». O que, al regresar del trabajo, hubiera dejado una flor sobre mi alféizar. Gestos simples, pero llenos de vida. Sin embargo, la calma no siempre dura. Una tarde, mientras tomaba café con mi amiga Laura en una terraza de la calle Fuencarral, ella me miró con ojos chispeantes de curiosidad. «Marina, se te nota en la cara. Estás distinta, más luminosa», comentó mientras revolvía su té. «No sé de qué hablas», respondí, intentando esquivar su mirada. «Ay, por favor. Tiene nombre y vive en tu edificio, ¿verdad?». Me sonrojé de inmediato. Laura siempre había sabido leerme demasiado bien. Traté de cambiar de tema, pero su sonrisa cómplice me dejó claro que no había escapatoria. Esa misma semana ocurrió algo que desordenó mis emociones. Una vecina me comentó que Sergio había sido invitado a un evento cultural en el Círculo de Bellas Artes, organizado por unos amigos suyos artistas. No me había dicho nada. No era que yo esperara una invitación, pero el simple hecho de no saberlo me pinchó el corazón. Aquella noche, desde mi balcón, vi cómo salía. Iba elegante, con una chaqueta oscura y ese aire despreocupado que tanto lo caracterizaba. No me vio, y yo no quise llamarlo.
Sentí una mezcla de celos y miedo, como si de pronto pudiera perder todo lo que había comenzado a construirse entre nosotros. Intenté convencerme de que exageraba, que no había ninguna promesa entre nosotros. Pero mi mente viajó hacia recuerdos antiguos, personas que se habían ido sin despedirse, palabras que se habían evaporado con el tiempo. Mi instinto de protegerme volvió con fuerza. Al día siguiente, cuando lo encontré en el portal, él me saludó con su entusiasmo de siempre. Marina, tienes que escuchar esto. Fue una exposición increíble, llena de colores y música. Yo apenas logré sonreír. Algo en mi voz sonó más frío de lo que pretendía. ¡Qué bien! Me alegro. Sergio me observó en silencio unos segundos, como si intentara descifrar mis pensamientos. Finalmente, me dijo con calma. ¿Sabes qué es lo más difícil en la vida? Aprender a decir lo que sientes sin miedo a que te rechacen. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Yo desvié la mirada, incapaz de confesar lo que me pasaba por dentro. Tenía miedo, miedo de admitir que lo necesitaba, miedo de que al reconocerlo lo perdiera. Ese día me refugié en mi apartamento, sin abrir la puerta a nadie. Pero mientras me acurrucaba en mi sillón junto a la ventana, recordé la risa bajo la lluvia, la tortilla mal hecha, los dibujos improvisados. ¿Por qué mi corazón insistía en cerrarse cuando todo en mí gritaba que quería seguir adelante? Esa noche, al mirar el papel con el dibujo de los dos bailando bajo la lluvia que aún guardaba en mi escritorio, comprendí que ya no podía huir de mis emociones. La verdadera pregunta era, ¿me atrevería a abrirme por completo, aunque eso significara arriesgarme a sufrir de nuevo? La sombra de la duda se instaló en mi pecho. Y sin embargo, bajo esa sombra, algo brillaba, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Los días siguientes fueron extraños. Yo intentaba comportarme como siempre, pero algo dentro de mí no dejaba de dar vueltas. Sergio seguía mostrándose cercano y amable, pero yo mantenía cierta distancia, como si temiera que, si me acercaba demasiado, perdería todo lo que había ganado hasta ahora. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré un sobre en el felpudo de mi puerta. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Era la calle donde habíamos bailado bajo la lluvia, con los charcos aún reflejando las luces de las farolas. Detrás, escrito con su letra desordenada, había un mensaje: no olvides que la vida también se baila en los días grises. Me quedé un rato con la foto en las manos, sintiendo como un nudo en mi garganta se deshacía poco a poco. Comprendí entonces que no era solo cuestión de celos o inseguridad. El verdadero problema estaba en mí, en ese miedo profundo a perder lo que tanto deseaba. Decidí dar un paso. Al día siguiente, llamé a su puerta. Sergio apareció con el pelo revuelto, como si hubiera estado trabajando en alguno de sus dibujos, y me miró sorprendido. ¿Marina?, preguntó. ¿Todo bien? No sabía muy bien cómo explicarlo. Solo atiné a decir: necesito aprender lo que tú sabes. Necesito que me enseñes a no huir. Él sonrió, no con burla ni con condescendencia, sino con esa ternura que tanto lo caracterizaba. Entonces empecemos por algo sencillo. Vente conmigo. Me llevó hasta la azotea del edificio. Desde allí se veía el horizonte de Madrid al atardecer, con los tejados anaranjados y las campanas lejanas de alguna iglesia. El aire estaba fresco y, por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin sentir peso en el pecho. Mira, dijo él señalando el cielo. Todo cambia. El sol, las nubes, incluso nosotros. No podemos detenerlo, pero sí podemos decidir cómo vivirlo. Nos quedamos en silencio unos minutos, escuchando el murmullo de la ciudad. Yo sentí una calma nueva, como si poco a poco mi interior se alineara con lo que veía afuera. Después, bajamos y él insistió en enseñarme algo más. Me llevó a un pequeño parque escondido entre las calles del barrio. Allí, frente a un grupo de niños que jugaban, me dijo: ¿ves cómo no piensan en el mañana? Solo corren, se caen, se levantan y vuelven a reír.
Esa es la lección más grande que hay. Lo escuché y algo dentro de mí se rompió, pero de una manera dulce. Yo había pasado años intentando controlar todo para no sufrir, cuando en realidad lo que hacía era privarme de la vida misma. Esa noche, al regresar a casa, abrí un cuaderno que tenía guardado desde la universidad. Empecé a escribir, no sobre el dolor ni sobre el miedo, sino sobre los instantes que Sergio me había regalado, la tortilla española, la risa compartida, la fotografía en blanco y negro, la lluvia en mis zapatos. Y mientras escribía, me di cuenta de que esos momentos ya eran parte de mí, de mi transformación. Al día siguiente, Sergio no estaba. Una vecina me comentó que había viajado a Valencia por unos días para visitar a un amigo. Me sorprendió la sensación inmediata de vacío, como si me faltara una pieza esencial del día. Caminaba por el barrio y todo me lo recordaba. El café en la esquina, las plantas del portal, hasta el sonido de la lluvia golpeando las persianas. Fue entonces cuando lo entendí con total claridad. No quería volver a mi vida de antes. No quería esconderme ni levantar muros. Necesitaba a Sergio no solo porque me hacía sonreír, sino porque me había enseñado a reencontrarme conmigo misma. Decidí preparar algo especial para su regreso. Compré flores en el mercado de San Miguel, unas velas pequeñas y su postre favorito, tarta de Santiago. Organicé mi balcón con cojines y luces, imaginando la escena perfecta. Él llegando, sorprendido, y yo por fin confesando lo que sentía. Mientras colocaba las flores, me invadía una mezcla de nervios y alegría. Por primera vez en muchos años, esperaba el futuro con ilusión en lugar de miedo. Sin embargo, esa emoción también traía consigo una sombra inquietante. ¿Y si yo estaba lista para abrirme, pero él no lo estaba? ¿Y si todo lo que había compartido conmigo no significaba lo mismo para él? El reloj avanzaba despacio, y cada minuto me acercaba más al momento de la verdad. El día de su regreso llegó más rápido de lo que imaginaba. Había preparado todo en mi balcón. Las luces colgaban como estrellas diminutas, las velas estaban encendidas y la tarta de Santiago reposaba sobre la mesa. El aire de la noche madrileña era fresco, y el murmullo de la ciudad acompañaba mis nervios. Me miré al espejo varias veces antes de escucharlo subir por las escaleras. Cada paso suyo resonaba en mi pecho como un tambor. Por fin, la puerta de su apartamento se abrió y escuché su voz alegre saludando a la vecina del tercero. Respiré hondo y esperé. Cuando salió al balcón, lo encontré mirándome con una sorpresa que se transformó en ternura. Marina, ¿qué es todo esto? Me detuve un segundo, sintiendo que mi corazón quería escapar. Es para ti. O, mejor dicho, para nosotros. Él cruzó al mío con cuidado. Encendí la música suave desde mi teléfono y lo invité a sentarse. Comimos un poco de tarta mientras yo intentaba reunir el valor necesario. Finalmente, lo miré a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían devuelto la calma. Sergio, dije con la voz temblorosa, durante mucho tiempo viví con miedo. Miedo a que me hicieran daño, miedo a sentir demasiado. Pero contigo aprendí a reír, a equivocarme, a disfrutar incluso de la lluvia. No quiero volver atrás. No quiero mi vida sin ti. El silencio que siguió pareció eterno. Él me observaba con una mezcla de sorpresa y emoción. Al final, sonrió y me tomó la mano con firmeza. Marina, yo no buscaba cambiarte. Solo quería mostrarte lo que siempre estuvo dentro de ti. Pero sí, tampoco quiero una vida sin ti. Una oleada de alivio recorrió todo mi cuerpo. Era como si, por primera vez, hubiera soltado una carga que me acompañaba desde hacía años. Nos abrazamos en medio del balcón iluminado por las velas, y la ciudad parecía guardar silencio para nosotros. Bailamos despacio, sin lluvia esta vez, pero con la misma alegría de aquel día. Yo apoyé mi cabeza en su hombro y cerré los ojos. Era la primera vez que no pensaba en el pasado ni en el futuro. Solo en ese instante perfecto. Sin embargo, justo cuando la calma me envolvía,
Algo inesperado sucedió. El teléfono de Sergio comenzó a sonar insistentemente. Al principio lo ignoró, pero la llamada se repitió una y otra vez. Con un gesto de disculpa, contestó. Sí. Su expresión cambió de golpe. Sus cejas se fruncieron, y la sonrisa se borró de su rostro. ¿Ahora? Está bien, voy enseguida. Colgó el teléfono y me miró con una seriedad que nunca le había visto. Lo siento, Marina. Tengo que irme. ¿Qué ocurre? Pregunté, con un nudo en la garganta. Es algo importante. No puedo explicarlo ahora. Se levantó, tomó su chaqueta y, antes de salir, me acarició el rostro suavemente. Confía en mí. Volveré. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola entre las luces y las velas. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la felicidad de lo que acabábamos de compartir y la inquietud por esa llamada misteriosa. Me acerqué al balcón, observando las luces de Madrid. Todo lo que habíamos vivido me parecía real, intenso, verdadero. Pero ahora surgía una nueva pregunta que me robaba el aire. ¿Quién lo había llamado con tanta urgencia? ¿Y qué secreto guardaba Sergio que aún no conocía? La noche seguía viva allá abajo, mientras yo me quedaba en silencio, con la certeza de que mi historia con él apenas estaba comenzando. Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.